ayer pues hubo una exposición ahí pues de la Camimex, de la Cámara Minera de México, del presidente de la Cámara Minera, y vaya exposición que hizo. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Violeta Núñez, que otra vez el tema del litio ahí en la Cámara de Diputados. Violeta, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Ernesto, Alberto, y muchos saludos a la audiencia. Buenos días, doctora, qué gusto que nos acompañe. Gracias, igualmente. Pues Violeta, vaya exposición que incluso hemos titulado pues la infodemia por parte de la Camimex, de la exposición que hizo sobre el tema del litio, que mereció algunos encabezados de pues distintos medios de comunicación. Por ahí tenemos algunas imágenes, Leonardo, de lo que se publicó precisamente en el medio de comunicación, la revista Forbes. También la jornada dio cuenta de este caso. Mire los encabezados: México perdería potencial minero con reforma eléctrica y fracasaría en litio, iniciativa privada. Pues son parte de los pues ahí sí, cuando es este tipo de notas, pues aparecen estos medios. Está también el de Fortuna y Poder. Bueno, lo puse como Rotuna y Poder, es otro encabezado. Ese es el de la jornada. Sector minero pide no incluir el litio en la reforma eléctrica. Y también el otro encabezado, que es reservar la explotación del litio al Estado es un error, se requiere inversión privada, Camimex. Y ahí se refieren al presidente de la Comisión Mexicana, de la Comisión de Minería en México. Pues vaya declaración, Violeta Núñez, ¿qué decir al respecto? El día de ayer en el foro 24 del Parlamento Abierto, pues estuvo presente la Cámara Minera de México, estuvo el presidente de esta Cámara de Camimex y bueno, fue contundente, señaló que esta reforma y en particular incluir el litio sería un gran riesgo, un daño, y bueno, afectaría de manera pues fuerte a la nación, al gobierno. Eso es lo que incluso al gobierno él señaló, ¿no? Entonces eso es lo que él está, o esta Cámara Minera está argumentando. Ya habíamos visto parte de esta argumentación también en esta Convención Internacional de Minería que hubo en Acapulco el año anterior, pero bueno, ahora fueron más contundentes. Están pidiendo que no se incluya ningún mineral que sea pues que ellos están teniendo desde hace años acceso a ellos, a esta reforma, ¿no? Entonces, que ningún mineral sea parte de estas reservas y áreas estratégicas del Estado. O sea, es decir, ellos argumentan, una de las situaciones principales que argumentan es que habrá grandes pérdidas para la nación, y bueno, yo ahí les compartí un cuadrito. Ellos dicen que se dejarían de ganar 6,000 millones de pesos, que es lo que se obtuvo en el año 2020 de derechos mineros, y bueno, yo les compartí dos cuadritos. Sí, por ahí, sí, Leonardo, el de Jaime Gutiérrez Camimex, esa es la imagen a la que se refiere la doctora Violeta Núñez. Esa, sí. Perdón, Violeta, sí. Sí, esa es una de las imágenes que él, bueno, uno de los diapositivas que él presentó los mitos y los hechos que hay en torno a lo que es el litio en México, y bueno, como parte de esto, él señaló que no es necesario incluir al litio en esta reforma porque el mineral de litio ya es de la nación, ¿no? Eso lo ha venido comentando también ya en otros espacios, y bueno, lo primero que tenemos que decir de eso, ahí también les compartimos un cuadrito donde presentamos los diferentes artículos de la ley minera que estarían contradiciendo esto que comenta el presidente de la Cámara Minera de México. Lo primero que tendríamos que decir es que hay varios artículos: el 6º, el 10, el 13 bis, el 15, el 19, el 20 y el 21 de la ley minera,
que estarían refutando esta argumentación de que los minerales son de la nación. Eso dice el artículo 27 constitucional, pero la ley minera, insistiríamos mucho ahí en esto, ya lo hemos comentado, en particular en el artículo 19, le da el derecho a estas empresas mineras a partir de las concesiones de explorar y explotar el lote concesionado, de disponer de los minerales, o sea, es decir, esto que argumentaba, los minerales son de la nación, el artículo 19 dice lo contrario, los minerales a partir de las concesiones son de las empresas mineras, pueden disponer de ellos, y bueno, y estos otros elementos que hemos dicho, aunque ayer no se discutió, pero hay que comentarlo, pueden disponer de toda el agua que esté también en estos territorios donde estén concesionadas a estas empresas, tener preferencias sobre estas concesiones de agua y bueno, y prácticamente el poder sobre el territorio mediante la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbres de los terrenos que ellos necesiten para llevar a cabo estos procesos de minería. Entonces, esta argumentación que ellos ponen en esta argumentación número 1, pues bueno, realmente es debatida y es cuestionada con este artículo 19 ya de manera desglosada que les hemos compartido. Eso por un lado, Ernesto. Y un punto número 2, esto que ellos dicen que los derechos mineros se perderían, realmente ellos comentan que son 6,000 millones los que se obtuvieron en el año 2020 por estos derechos, pero bueno, hay que comentar que, por ejemplo, Grupo México el año pasado, el año 2021, tuvo ganancias de 74,000 millones de pesos, ¿no? Entonces no hay comparación entre lo que el gobierno mexicano dice la Cámara Minera obtuvo como parte de estos derechos mineros, repito, son 6,000 millones, dicen ellos, y lo que obtuvo el año pasado de ganancias Grupo México, tan solo un grupo minero, son 74,000 millones de pesos. O sea, es decir, no hay comparación entre lo que dice Camimex que ingresa al gobierno federal con las ganancias, por ejemplo, ahí está el cuadro, ¿no? Aquí son 3,600 millones de dólares, ya convertidos en pesos son 74,000 millones de pesos. Entonces, también este argumento de que México dejaría de recibir estos derechos mineros, pues no tiene sentido en función de los 3,600 millones de dólares, ahí lo estamos viendo en el tercer cuadrito, que obtuvo tan solo un grupo minero. Y bueno, y otro elemento de gran importancia que también, además, insisto, de decir que esto será un riesgo y un gran daño y afectará a la nación, pues uno de los elementos que me parecen ahí contradictorios es que argumentan que además no sabemos si México tiene litio o no. Siguen insistiendo con ese argumento de que México es probable que no tenga litio, ¿no? Que todavía no se sabe y que incluso esto puede tardar muchos años, ¿no? Hablan hasta de 10, 20 años para llegar a conocer si México tiene litio. Y bueno, y aquí lo que nos está compartiendo Leonardo, gracias, pues es este mapa, ¿no? De uno de ellos del Servicio Geológico Británico, que nos muestra ya a México como una de las naciones que ellos han estudiado con presencia de litio. Pero no solamente es el Servicio Geológico Británico, ya hemos aquí hablado del Servicio Geológico estadounidense, y ahora también agregamos y enviamos este mapa que lo compartimos con ustedes de esta Asociación Internacional de Litio, ¿no? Que es este otro mapa SS, que también ya ubica a México como una de las naciones con una presencia de litio a nivel mundial. Entonces, bueno, siguen estos argumentos que se han dado en meses anteriores. Lo primero de decir que México no tiene litio, pero entonces ellos se oponen a que se nacionalice, no sabemos por qué se oponen si México no tiene litio desde su perspectiva o no se sabe cuánto litio hay, pero se oponen, ¿no? Y bueno, pues como parte de las conclusiones piden, insisten ellos que no se reserve, insistiría y lo diría por segunda ocasión, ningún mineral de la nación y que, bueno, sean sacados incluso de esta propuesta estos minerales que se dice no solamente litio, sino estos otros minerales estratégicos. Con eso iniciaría, Ernesto.
Dice en el chat, doctora, por ejemplo, Gwendielis dice, no tienen vergüenza estos buitres. Y pues la definición es bastante clara. La Cámara Minera, por supuesto que tiene sus elementos para defender a la industria, pues para esto están. La mayor parte de las compañías mineras en México tienen capital extranjero, así es que evidentemente que se van a oponer. Pero me llama la atención este argumento que usted mencionaba, doctora, ¿por qué insistir en que no hay yacimientos capaces de producir? Lo digo porque por los mismos socios de la Cámara están ya con concesiones en explotación, inclusive en Sonora, por un lado. Y por el otro, pues sí, como le digo, doctora, la Cámara puede decir misa, es su posición. Aquí lo que me parecería grave es que este argumento pueda ser utilizado por las autoridades. Usted ve esto como parte de una especie de, no sé si campaña de sensibilización de parte no solo de la Cámara, sino también de la autoridad para postergar lo más posible el proceso de nacionalización o de reserva del litio como una mineral estratégico, doctora? Sí, es una estrategia que ellos han tenido y decimos es contradictorio porque dicen México no tiene litio, no sabemos incluso cuánto litio hay, ¿no? Insisten en eso y que se tardará la nación muchos años, ¿no? Hablan de décadas para saber si realmente México tiene litio, mientras ya otros servicios geológicos pues han documentado, los chinos, lo hemos comentado ya varias veces, Estados Unidos, eso dicen, no sabemos, con a ciencia cierta, dicen los de la Cámara Minera de México, y dicen, pero nos oponemos, ¿no? Nos oponemos rotundamente a que se incluyan estos minerales como parte de una área estratégica del Estado y que el control y el dominio quede bajo el Estado y que sea para la nación, ¿no? Y bueno, pues lo que está de fondo aquí es justo lo que tú comentas, Alberto, pues toda esta negocio y ganancias que ya ha dejado la industria minera. Por eso para mí era importante mostrarles que parte de la argumentación que decía ayer, vamos a dejar de recibir los 6,000 millones de pesos como parte de los derechos y bueno, pues poner este cuadrito de los 3,600 millones, pero de dólares que obtuvo tan solo un grupo minero, ¿no? Y bueno, eso es lo que está de fondo, dejar de recibir estas ganancias y bueno, pues seguir con este negocio jugoso que también les compartimos una tablita donde viene este artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, donde se indica, gracias, cuánto paga una empresa minera al semestre por hectárea, ¿no? Y bueno, paga 8 pesos durante el primero y segundo años por hectáreas y bueno, y ya después del 10º año paga 175 pesos por hectárea, ¿no? Entonces, bueno, de 8 pesos a esto que les digo de 74,000 millones de pesos que obtuvo Grupo México como ganancia, pues no hay comparación, ¿no? Entonces, esto es lo que está de fondo, estas ganancias extraordinarias que pueden obtener aquí en México y que, bueno, pues no las obtienen en ningún otro lugar, justo porque se han creado estos paraísos mineros que les permiten pagar 8 pesos por hectárea para la explotación y extracción de estos minerales, ¿no? Entonces, eso está de fondo y por supuesto que saben que hay litio, ¿no? Y que se irán descubriendo aún más espacios en los próximos años. Algo que me llamó mucho la atención es que decía, en este momento con la tecnología que se tiene, pues dado que la mayor parte del litio que está en México es en arcilla, yo decía, pues no decía que no hay litio, pero decía, bueno, la mayor parte del litio que se tiene en México está en arcilla, no se tiene la tecnología no se tiene la tecnología para extraer este litio que está en arcilla y bueno, se requerirán varios años para que esto ocurra. Y por supuesto que si desde ahorita México pudiera proteger el litio, pues en unos años ellos no tendrían acceso, ¿no? Y lo que se argumenta es no se tiene la tecnología y además México no va a poder explorar ni extraer este litio primero porque no tiene los recursos, ¿no? O sea, la Cámara Minera sí lo tiene, México no lo tiene, y entonces pues realmente debemos de dejar las cosas como están.
Ya, Violeta, hay declaraciones también, pues de este señor José Jaime Gutiérrez Núñez, el presidente de la Camimex, de la Cámara Minera de México, que también me llaman mucho la atención. Por ejemplo, esto que retoma también la revista Forbes, que dice, con la información, estos en los dichos del presidente de la Cámara Minera de México, dice, con la información conocida hasta el momento del litio, tanto por parte de las empresas mineras como del Servicio Geológico Mexicano, dijo que no es posible asegurar que existan yacimientos en el territorio nacional. Y esto pues sigue llamando muchísimo la atención, este discurso, y que pues se use hasta el propio Servicio Geológico Mexicano, que es quien tendría que estar en defensa precisamente del rescate y la nacionalización del litio, y que no esté pues del lado de las mineras que parece ser que pues la están usando a este Servicio Geológico Mexicano pues para presentar su argumentación. Y esto otro que señalas, que dice, en México el litio se encuentra contenido en arcillas, lo que provoca que su procesamiento metalúrgico sea más complicado y costoso. Esta es una gran diferencia de lo que sucede en Chile, donde este mineral se encuentra en salares. ¿Qué decir al respecto, Violeta? Sí, coincido contigo, es el mismo argumento que ayer da la Cámara Minera de México, el mismo argumento que hemos escuchado de alguna manera ya pues por parte del Servicio Geológico Mexicano. Incluso ellos retoman, y en otras publicaciones hemos visto que retoman el argumento de la titular del Servicio Geológico, diciendo que pues México no tiene pues posibilidades a futuro de explotación de litio porque está en arcilla y esto es muy costoso. Y es muy diferente, como lo hemos comentado, al litio que está en salmueras o en rocas. Sin embargo, bueno, también hay que recordar que por algo ya está acá en México esta empresa china, Ganfeng Lithium, y bueno, y hay otras empresas. Hemos hablado mucho de esta empresa china, pero también está esta otra empresa canadiense que adquirió los 13 salares en San Luis Potosí y Zacatecas, Advanced Gold Corp, y otras empresas que también están presentes con intereses acá ya sobre el litio. Entonces, bueno, vemos pues contradicciones en los argumentos y en los hechos, ¿no? Y los hechos nos indican que estas empresas, si no se detiene esta lógica que hemos venido viviendo con el avance de las concesiones mineras, y ahora, aunque no se entregue ninguna concesión más, ellas seguirán asociándose con el capital accionario, pues esto implicará que avancen sobre el territorio. Entonces, bueno, vemos contradicciones y vemos que parte de la argumentación de la Cámara Minera, pues es la argumentación de que, la misma argumentación de que México no tiene litio, o que no sabemos, ¿no? Pero aunque no tiene litio o no sabemos, dice la Cámara Minera, pues insistiría otra vez, pues no hay que nacionalizarlo, dicen ellos, ¿no? Y bueno, pues sería esto que hemos comentado, un riesgo, y bueno, pues esa es la misma argumentación. Sí, porque es importante puntualizar algo, doctora. Es verdad que la Constitución establece que los minerales son recursos de la nación. El tema es que está tan suelto que una empresa que tenga, no sé, una acción de capital mexicano y 99.99% de capital extranjero ya se puede decir mexicano, y por lo tanto con derecho a explotar ese mineral porque pues es mexicano y es de los mexicanos. Y me parece que la puntualización ahí es importante, doctora, y si pudiera ampliar un poco, pues porque la idea es dejar las cosas como están. Y las cosas como están es que han permitido que más de la mitad del territorio mexicano esté concesionado a minas y que no haya control sobre lo que están saqueando las empresas mineras, doctora.
Sí, eso es real, ¿no? Ellos quieren que se siga viviendo este paraíso minero y por eso, insisto, presentamos este artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, donde vemos que se tienen que pagar estos 8 pesos y estos 179 pesos, que realmente es pues risible frente a las ganancias extraordinarias. No olvidemos que hace unas semanas comentamos de la riqueza extrema y bueno, la riqueza extrema en México, no pobreza extrema, sino riqueza extrema, está dada por estas ganancias de los mineros, ¿no? Y bueno, y con estos 74 mil millones de pesos que decimos que ganó el Grupo México el año pasado, pues eso es lo que se está defendiendo ahorita el día de ayer en el Parlamento Abierto, seguir como bien argumentas, Alberto, con esta lógica y con esta racionalidad. Y por supuesto que las empresas que ya tienen títulos de concesión y que ven o que estaban viendo que en los espacios que ellas habitan puede haber potencial minero en términos de litio o de otros minerales estratégicos también para esta transición energética, pues bueno, ya ven con esta o están con esta idea de asociarse con otras empresas a nivel internacional que puedan traer la tecnología, como en el caso de Ganfeng Lithium, que tiene la tecnología necesaria para llevar a cabo este proceso de extracción, ¿no? Pero bueno, acá lo que veremos y ya estamos viendo es que pues esta empresa china que entra a este territorio nacional, pues se apodera de la mayor parte del capital social de esta empresa, que tampoco era mexicana, ¿verdad? Ya era, tiene su sede en Inglaterra. Entonces, eso es lo que ellos quieren, seguir manteniendo estos privilegios y, bueno, los empresarios mexicanos también que están metidos en esto, pues seguir teniendo estas ganancias extraordinarias y pues seguir con esta riqueza extrema que es producto, insisto, también de la minería. Finalmente, Violeta, ya había comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues están bien calladitos con el tema del litio. Está el tema de la reforma eléctrica y ese es lo que tiene el reflector. Y decía el presidente López Obrador, pero dice, el tema del litio, y lo señaló así, no lo olvide. Decía, no lo olvide, el tema del litio es muy importante y estratégico para nuestro país. Y dijo, y están callados, dice, no están diciendo nada. Pues ya se rompió el silencio de la Cámara Minera de México, Violeta, pero no solamente ya hablaron del litio. La exposición, pues, de este presidente de la Cámara Minera de México terminó diciendo, solicitamos respetuosamente que no se reserve para aprovechamiento exclusivo del Estado ningún mineral, ya que causaría un gran daño e incertidumbre a inversiones potenciales y actuales. Tremenda declaración. Y aquí, pues nada más recordamos, Violeta, pues esto que nos ha señalado en otras entrevistas, no solamente es el litio es clave y estratégico, pero no solamente es el litio, son otros más. ¿Qué decir al respecto, Violeta, de esta declaración? Sí, pues es con lo que comentábamos en un principio, de que para ellos esta propuesta que hace el presidente de la República, pues realmente, sin decirlo así, pero al comentar que es un riesgo y es un daño, o podría causar un gran daño y una afectación, pues bueno, ellos lo ven como una amenaza, ¿no? Una amenaza, insisto, a estos privilegios, y bueno, y se incluye, como tú comentas, Ernesto, al litio y a los otros minerales estratégicos, y solicitan, eso nos llama de manera respetuosa, no incluir ningún mineral, ¿no? Ninguno, o sea, que todos los minerales, que siga lo mismo, que siga pues imperando esta, aunque inicia su exposición con que el artículo 27 dice que los minerales son de la nación,
bueno, pues los minerales, repetimos una otra vez, no son de la nación, ¿no? Los minerales son de las empresas mineras, las ganancias se privatizan y les pertenecen a ellos, aunque el artículo 27 diga eso, ¿no? Se está violentando permanentemente pues, artículo de la Constitución, ¿no? Y bueno, pues estarán ellos insistiendo en que esto no pase, ¿no? No hemos iniciado todavía una confrontación, pero la habrá, ¿no? No van a permitir que esto ocurra y veremos cada vez más fuerte también, ¿no?, una ofensiva por parte de los Estados Unidos, ¿no? Porque para ellos el litio es estratégico y el litio mexicano pues será también para ellos fundamental para este proceso de transición energética e insistiría yo para esta guerra que le han declarado a China en términos y que ahora se va a complejizar o se va a poner más complejo a partir de lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Ya habíamos escuchado, digo, eso va en otro sentido, pero ya habíamos escuchado que si China más bien que si Estados Unidos se mete, China también se metería a defender a Rusia, ¿no? Entonces, bueno, esto va en otro sentido, pero bueno, esta guerra que está permanentemente entre China y los Estados Unidos, bueno, parte del litio mexicano para Estados Unidos es fundamental para esta guerra que tendrá y que se intensificará con China, ¿no? Entonces, veremos en las próximas semanas, pues esto subir de tono, porque no van a permitir, así ayer lo dijo de manera respetuosa, les pedimos que ningún mineral quede reservado para el Estado, o sea, que ningún mineral sea para el beneficio de la nación, pues esto se irá, insisto, intensificando conforme vayan avanzando las semanas y que haya posibilidad de del avance de esta reforma eléctrica. Pues sí, habrá que ver porque el proceso está en marcha, doctora, y pues todavía falta un ratito. Yo creo, no sé en qué momento estaría pensándose, doctora, que estaría lista ya pues sí, una iniciativa más aterrizada para que se discuta en la Cámara de Diputados. ¿Tiene usted idea? El Parlamento todavía sigue, según entiendo, pero, Sí. pero ¿algún plazo? Pues el Parlamento se ha extendido, ¿no? Hemos visto ya participación de varios sectores, ¿no? De incluso de los medios de comunicación, de periodistas, de sectores sociales que han tenido también intervenciones muy interesantes y bueno, pues de esta presencia de los grupos mineros empresariales que ha sido intensa y pues que también ayer vimos que pues le tocó participar a los mineros y en particular a este grupo que es muy fuerte, el grupo de Camimex, y bueno, pues seguirá, todavía le quedan algunos días, y bueno, pues hemos comentado que se había pensado que esto fuera después de las elecciones, ¿no? Que eso se ha dicho, pero hay varias fechas que se han manejado, todavía no hay una definición de cuándo se va a discutir. Recordemos que después de que acabe el Parlamento empezará, como lo ha indicado el presidente, una gira para pues presentar al pueblo de México, así lo ha dicho el presidente, en qué consiste esta iniciativa, ¿no? Entonces, pues esto todavía tiene pues varios semanas y meses pues de camino, ¿no? Sí, vaya disputa que se avecina, bueno, que ya inició y que se va a intensificar. Pues, doctora Violeta Núñez Rodríguez, economista, doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, colaboradora de Rompeviento TV y de este espacio noticioso de Momentum. Como siempre, Violeta, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Gracias, Violeta. Muchísimas gracias a ustedes, Ernesto, Alberto, y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Cuídese. Gracias. Hasta pronto.